Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión virtual con el maestro Sergio Domínguez. Mi nombre es Elenia Gómez, soy la presidenta de ISPOR Capítulo México. ISPOR, como ustedes saben, es una sociedad que agrupa profesionales en la economía de la salud y la investigación de resultados y pues promovemos este tipo de temáticas en México y conversaba con el maestro Sergio en algunos meses pasados. Él está desarrollando ahora su tesis doctoral y es un experto también en temas de inteligencia artificial. Tiene una trayectoria muy interesante que ahora me voy a permitir compartirles con ustedes para que podamos conocerle un poco más y bueno, saber la calidad del ponente que tenemos el día de hoy. Entonces, el maestro Sergio Arturo Domínguez Miranda es ingeniero en industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional, es maestro en ciencias administrativas por la Universidad de las Américas y tiene un diplomado en gerencia de la Universidad de La Sabana en Colombia. Tiene un diplomado en imágenes médicas en Alemania, diplomado en marketing estratégico por el Tecnológico de Monterrey, tiene un diplomado en finanzas por el ITAM, es estudiante del doctorado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Panamericana, vicepresidente de capacitación en la Canifarma, la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica, para la sección de dispositivos médicos, y es gerente general para Latinoamérica en la línea de negocios de radiología y cardiología intervencionista en terapias avanzadas para la empresa Siemens Healthineers. Él cuenta con más de 250 ponencias nacionales e internacionales, ha ganado 6 premios como el mejor gerente de modalidad a nivel Mesoamérica, 7 premios mundiales por gestión de negocios, la presea licenciado Isidro Favela Alfaro en el área de desarrollo empresarial en el Estado de México en el 2013 y también del mejor artículo de investigación a nivel mundial en la conferencia en inteligencia computacional y optimización 2023. Domina 3 idiomas, el inglés, portugués y alemán, evidentemente. Es integrante de diversos programas en Estados Unidos y en Alemania para mejorar los procesos y tecnologías en los equipos médicos y es también miembro del Comité de Acceso en la Asociación Mexicana de la Industria Innovadora de Dispositivos Médicos, AMID. También es miembro del Advisory Board para Informa Markets, capítulo México, y es especialista en tecnología robótica e inteligencia artificial con un mayor enfoque en economía y salud. Entonces, el día de hoy, él nos va a presentar el tema desmitificando la inteligencia artificial y su aplicabilidad en salud. Y bueno, la verdad es que conversábamos hace un rato que la inteligencia artificial pues es un tema que tendrá a lo mejor unos 5 años que empieza a ponerse en boga en el mundo. En México probablemente no es así el caso, pero empieza con más fuerza y más relevancia y me parece que es sumamente importante que todos estemos informados en ese sentido. Es todavía la adopción quizás limitada, ya nos dirá el maestro si es así o no en nuestro país. Y bueno, el enfoque de su charla es poder hablar sobre estas bases justo de la inteligencia artificial. Él con este background nos lo va a hacer bastante sencillo y cómo puede impactar estos modelos en medicina, entender los modelos matemáticos y incluso predicción de enfermedades no transmisibles principalmente. Entonces, sin más, pues bienvenido, maestro Sergio, y muchas gracias por participar con ISPOR en esta sesión. Muchas gracias a todos y gracias, Elenia, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, sé lo que es la comunidad eSport, la sociedad en general y todo lo que han estado haciendo, así que pues es un gusto para mí poder estar ante todos ustedes. Pues, y bueno, vamos a empezar un poco sobre hablar sobre los conceptos, ideas, bases de inteligencia artificial, dado el hecho que justamente tenemos pues, una gran capacidad de poder eh, de que al día de hoy, últimamente hemos estado escuchando mucho sobre inteligencia artificial, que, a veces no sabemos por dónde debemos estar o qué nos enfrentamos. Y ahorita lo que justamente vamos a hablar es sobre este tema. Entonces, em, me parece que ya estoy compartiendo, entonces vamos de lleno al tema. Y bueno.
La inteligencia artificial, primero, vamos a ver de dónde viene, vamos a entender la base un poco, a hablar un poco de cómo la tecnología ha estado revolucionando, pues cómo estamos viendo la vida. Y lo hemos estado viendo en dispositivos médicos, por supuesto en tecnología del software, lo hemos estado viendo en general, en muchos elementos, como hemos visto de forma positiva la evolución de diferentes indicadores, pero también por otro lado, las enfermedades no transmisibles pues no paran, siguen siendo una de las causas, de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial. Y hay muchas compañías que se están enfocando a tratar de mejorar productividad, mejorar la capacidad de las personas. Y existe varias áreas que posiblemente nos puedan ayudar a mitigar todos estos efectos. Y bueno, en los últimos años en México, cuando vemos la comparativa de 1990 al 2020, al 2023, cómo han cambiado los indicadores a lo largo del tiempo, vemos cómo, por ejemplo, también los empleos se han, pues, inclusive es casi 10 veces el número de empleos, el gasto por persona por salud, pues es también un gran hito, son 5 veces más. El tiempo de consulta se ha reducido también. El gasto en salud se ha visto incrementado, pero también tenemos en cuenta que la población total, mismo que es mayor, la cobertura en salud ha sido cada vez mayor y la esperanza de vida incrementándose. Ante esto, Pratt Sullivan comentó de cuáles son aquellas tendencias en el enfoque en salud que más está viendo las oportunidades de crecimiento y entre ellas pues se encuentran cosas como Value-Based Healthcare, una de las cosas que ISPOR se está enfocando mucho, el tema de los elementos digitales, las cadenas de seguridad como blockchain. Estamos hablando también de varias oportunidades como el área de farma, como por ejemplo lo que son biopsias líquidas, eh, diagnóstico in vitro también, algunos elementos tecnológicos de dispositivos médicos, como por ejemplo exoesqueletos, la realidad aumentada, lo que es la robótica, en la parte médica, pues todos los dispositivos de imágenes y tratamiento, y por supuesto en la parte de IT, lo que es la inteligencia artificial, que es una de ellas. Y un poco como para entender el panorama de dónde viene Salud 4.0, primero hay que entender el concepto de, como tal, que viene de es un constructo que lo que busca es una visualización o virtualización progresiva del sistema de salud. Salud 4.0 viene también de una idea de lo que es Industria 4.0, en donde se enfoca principalmente a elementos basados en la nube, conectividad, robótica, por supuesto. Y entonces Salud 4.0 replica muchos de estos elementos que vienen en la industria y los aterriza en áreas que son específicas de salud, como lo que es el Big Data, Internet de las Cosas en la salud, mHealth, que son los wearables en específico. Y bueno, el tema es que aquí al día de hoy estamos en una situación muy compleja, ¿no? Todavía tenemos muchos segmentos que están un poco, que son difíciles de atender, sobre todo porque tenemos una situación un poco letargada, como ya lo había dicho Selenia, todavía en México estamos despertando en esa iniciativa. Y como les había comentado, no solamente el área de salud, en general, cuando uno trata de compararnos, por ejemplo, con Industria 4.0, el área de salud no llegamos todavía a 4.0, estamos en 3 y algo, en donde todavía hay mucho por desarrollar. Entonces, vamos a entrar un poco de lleno al tema de inteligencia artificial, ya sabiendo de dónde viene un poco, pero antes de llegar a estos conceptos, eh, lo que es la Universidad de Harvard colocó 7 diferentes tipos de inteligencia. Ellos hicieron un análisis y lo que podemos ver es que existen de estos 7 tipos de inteligencia, cómo se correlaciona con la capacidad computacional. La primera, que es la lógica matemática, no solamente es el 100%, en realidad sabemos que la capacidad computacional es mucho más avanzada de lo que se tiene en el ser humano. Ellos se pueden desarrollar operaciones muy avanzadas, cálculos matemáticos, que bueno, distan mucho de lo que uno como ser humano pudiera hacer. Luego entonces tenemos otras habilidades que como seres humanos hemos desarrollado, como lo que es la corporal cinética, la visual espacial, la interpersonal, que no necesariamente tiene que ser con tu contacto, sino también puede ser a distancia,
la lingüística, y bueno, ya después entramos a áreas mucho más complejas que la capacidad computacional dista mucho aún, que todavía tiene un límite respecto en el ámbito que donde trabaja. Y es justamente el tema de creatividad e intrapersonal. Vaya, estamos hablando de sentimientos, de conexión emocional, de empatía. Es áreas que son propias del ser humano, pero aún así hay elementos como por ejemplo la lógica matemática, que pues como seres humanos tendríamos que tener una gran capacidad y por mucho que tengamos, pues las computadoras pueden tener un mayor enfoque. Aunque también debemos ver que cuando inició el tema de inteligencia artificial y ahorita que está en boga, muchos pueden tener miedo de lo que puede estar pasando o hacia dónde va. Una frase que decía Stephen Hawking es que justamente este constructo de inteligencia artificial puede ser el mayor evento de la humanidad. Pero si no aprendemos de nuestros errores y de lo que hemos hecho en el pasado, pues puede ser también un desafortunado hallazgo si no sabemos cómo justamente enfrentar estos riesgos. La inteligencia artificial inicia un poco de la breve historia. Vamos a ver un poco con este ciclo. Eh, Inició realmente con Alan Turing. Posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar de él, algunos ya conocen más de su historia, fue un investigador que estudió en la Universidad de Oxford y que hizo sus estudios enfocados a diferentes modelos matemáticos. Él mismo comentaba que había una gran posibilidad de poder avanzar con cálculos más allá de nuestro entendimiento para prácticamente encontrar respuesta a muchas preguntas utilizando herramientas un poco automatizadas. Y en 1936, él escribe los primeros artículos de investigación y eso lo lleva a ganar la atención pues, de la corona británica y lo llaman al proyecto que posiblemente ahí es donde muchos han escuchado, del proyecto Enigma, que era un proyecto para prácticamente destruir el código o descubrir el código que en ese entonces la máquina Enigma de los alemanes pues estaban utilizando para encriptar mensajes y con este utilización de una máquina, de los primeros inicios de una máquina computacional, redujo drásticamente la guerra. Pero fue hasta 1956 con uno de los expertos que ya estaba estudiando más el tema, que aquí les voy a mostrar un poco la foto, que se llama John McCartney. Él es un americano, estadounidense, que durante una conferencia acuña el término inteligencia artificial. Y entonces a partir de ahí viene una gran cantidad de investigación y de áreas en específico. Por ejemplo, empezó la escuela del MIT enfocada a tratar temas de inteligencia artificial derivado de los hallazgos y sobre todo de las publicaciones que realizaron con respecto al Deep Machine Learning. Quiero comentarles, y es así, la inteligencia artificial o los modelos matemáticos ya tienen un tiempo, desde los 1960s, 1970s, ya tiene mucho tiempo, pero ahí se dieron cuenta, y ahí es donde por eso se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, se dieron cuenta que era muy, muy difícil probarlo, porque no teníamos las herramientas avanzadas, no había la velocidad de procesamiento. Uno hablaba y en ese entonces lo veían demasiado teórico, y entonces muchos de los estudios se pusieron on hold. Fue hasta más o menos 1980, 1985, cuando ya salieron los primeros procesadores un poco más avanzados, 486 y Pentium principalmente, donde entonces ahí vieron una posibilidad nuevamente de poder involucrar al procesamiento computacional junto con los modelos. Pero nuevamente llegó 1987 y vieron que, pues no era suficiente. La velocidad de procesamiento seguía estando distante y bueno, entonces fue ahí como más adelante empezaron pues los primeros elementos que fueron realizados y fue hasta 1996 donde apareció la primer base de inteligencia artificial, que realmente es un concepto más allá, era realmente una computadora que seguía muchos modelos y que tenía una gran cantidad de almacenamiento de jugadas, que es Deep Blue, y que le ganó al gran Gary Kasparov, que era entonces el mayor ponente del ajedrez.
en 1996. Y ya teníamos los primeros elementos, ya veíamos que algo iba a pasar con la velocidad computacional. Pero pues ya vimos, después de ahí dimos un gran salto hasta el 2011, pasaron muchos años, hasta que ya se empezó a generar, ahora sí, un motor de inteligencia artificial por IBM en el 2011, donde en un programa de Jeopardy, junto con los principales ganadores, los número uno, pues ya llegó a ganar el concurso. Y luego se hicieron otros desarrollos, como en el 2016, AlphaGo, que es uno de los juegos muy conocidos en Oriente, no tanto por acá, pero es un juego muy divertido. Y entonces Google DeepMind desarrolló este nuevo ordenador, un nuevo sistema, y que logró ganarle justamente al ponente mayor, el número uno, en el 2016. Y luego vimos otras experiencias de utilización, sobre todo ya de uso de elementos no solamente computacionales, sino de detección, como lo que son los diferentes detectores, sensores, para poder, por ejemplo, la implementación del primer carro en Google que se manejaba solito. Pero a todo esto, ¿qué es inteligencia artificial? Pues lo podemos escribir como la réplica de procesos o funciones cognitivas que como nosotros seres humanos tenemos y, y que queremos aplicar para varias funciones. Es una área de las ciencias aplicadas y que el concepto es muy amplio, pero hay que verlo dependiendo de lo que se va a trabajar. Entonces, la inteligencia artificial trata de imitar estas funciones cognitivas. Luego tenemos una capa más adentro que se llama Machine Learning, que lo que hace es que permite aprender de lo que exista, de la información que le estamos colocando para adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevas bases de datos, nueva información y que entonces pueda entender patrones. Prácticamente cómo funciona es que yo le doy información constante y dependiendo de la información va adaptando los modelos para que vaya dando diferentes resultados. Últimamente se ha trabajado mucho más en una capa más interna que se llama Deep Machine Learning. Y una forma de explicarlo un poco de cómo es que funciona esta serie de capas es que lo podemos ver, por ejemplo, aquí con una neurona. La neurona, nosotros tenemos justamente en dónde llega la información, que son las sinapsis. Luego tenemos las dendritas, que son las que transforman los fotones que le llegan de la sinapsis. Y entonces tenemos la acción, que lo que hace es codificar esta información y luego se ejecuta. Tiene una fase de respuesta. Similar a esto es como podremos ver, de cierta manera, un diagrama de una red neuronal. Pero seguramente ustedes han escuchado hablar de las regresiones en estadística. Las regresiones en estadística, a fin de cuentas, una forma de cómo podemos analizar cómo le impactan diferentes variables independientes a una variable dependiente. Y entonces entender un poco a través de la variabilidad del error, qué tan exacto puede ser el involucramiento de estas variables con esta variable dependiente. Entonces, imagínense en esta regresión. Ahora imagínense múltiples regresiones con diferentes formas de medir, con una gran cantidad de variables. La red neuronal es eso, es así como funciona. Obviamente, si ustedes se ponen a hacer una regresión que cuesta mucho trabajo, luego otra regresión y luego, pues obviamente toma mucho tiempo. Una red neuronal es que multiplica justamente ese tipo de análisis a través de estas entradas. Lo que como funciones que tenemos estas variables de entrada, tenemos diferentes conexiones, porque lo que vamos a hacer es que la gran cantidad de variables que tenemos, que muchas veces pueden ser más de 100 variables, 1000 variables, ellos empiezan a hacer un cambio de información, diferentes conexiones, y entonces tenemos diferentes entradas ponderadas. Lo que se hace es que dependiendo la correlación que se tiene en las diferentes conexiones, puede tener una mayor ponderación respecto a la otra. Ya con todo eso, entra una función de red. Y esta función de red empieza a procesar la información de toda la variabilidad que tenemos en las diferentes entradas de nuestras regresiones. Y luego entonces, ya que tenemos esta función de red, empezamos la función de activación. Y la función de activación es algo que nosotros le estamos tratando de informar para entender cómo funciona. Por ejemplo,
el comportamiento de una enfermedad no transmisible como lo que es, por ejemplo, el infarto agudo miocardio en una entidad, derivado de un análisis de diversas variables, y entonces nos genera una fase de salida. Ahora que no solamente podemos usar, por ejemplo, regresiones lineales, podemos usar regresiones no lineales, regresiones penalizadas, y entonces estamos hablando de métodos estadísticos prácticamente. Así es como funciona realmente una red neuronal. Muchas veces pensamos que es muy complicado el concepto y no entendemos qué es, pues prácticamente es así como funciona. Una serie de regresiones lineales, no lineales o diferentes regresiones penalizadas que entran a una función de red con una variabilidad de las variables y de los datos, con una diferente ponderación derivado de las correlaciones que se tienen, y luego entro a una fase de activación que me genera una fase de respuesta. Todo eso es muy complejo. Poderlo hacerlo, por esa razón es que pusieron en on hold los desarrollos, porque era muy difícil poderlo hacerlo como en ese entonces a mano, o con la regla de cálculo que en ese entonces había, o con las megacomputadoras que eran de tarjetas perforadas. No daba para poder resolverlo. Ahora sí se puede. Inclusive en una computadora como la que tengo ahora, que es una i7, podemos realizar este tipo de operaciones muy rápido, de una forma muy efectiva. Ahora, el tema de la simbiosis que podemos generar es súper importante. Recientemente leí uno de los artículos que hablaba de inteligencia artificial, de una comunidad, una alianza entre chinos y europeos, donde ellos comentaban de que sí, hemos hablado mucho del crecimiento de cómo la inteligencia artificial en las diferentes áreas donde se está trabajando. Y por otro lado, el ser humano tiene muchas grandes ventajas, como el liderazgo, la creatividad, el juicio de valor, contra elementos de repetición, de precisión, esfuerzo continuado. Aquí la idea es tener unas habilidades humano-máquina para que justamente podamos tener mucho más, para tener todo tipo de inspiraciones. Yo lo que comento cuando estamos hablando de utilización de elementos de inteligencia artificial, veámoslo como un colega con el que estamos peloteando información, que no podamos dar por sentado que es 100% efectivo, pero que podemos utilizar la efectividad de la repetición y la precisión que ellos tienen versus la experiencia que el ser humano y ustedes como expertise en el área donde trabajan también tienen. En conjunto pueden acelerar muchos de los procesos e ideas que puedan tener, inclusive generar mayor innovación. Una de las cosas de cómo podemos también entender qué es lo que funciona al día de hoy con un algoritmo que se llama redes neuronales convolucionales, así es el concepto, es como queremos cambiar o entender una imagen respecto a otras imágenes. O sea, yo lo que quiero que es identificación de patrones, y lo que yo le hago es entrenarlo, decir, bueno, yo quiero identificar qué imagen es esta. Mediante una fase de entrada, luego entreno mi algoritmo o tengo un algoritmo que empieza a hacer la transformación de la imagen inicial a través de diferentes píxeles, y luego a través de una ejecución de un código que yo le estoy dando, en donde tengo una base de datos y de identificación de imágenes, genero una fase de respuesta. Y esa fase de respuesta lo que tienes ante una gran cantidad de información, empieza a ver la probabilidad que se parezca a alguna de las imágenes o alguno de los caracteres o de las clasificaciones que yo tengo en mi base de datos. Así es como funciona al día de hoy, un poco rápido, cómo funciona el tema de detección de imágenes, o por ejemplo, también cuando ustedes suben una imagen a elementos como Copilot y que les puede identificar de cierta manera una imagen, una fotografía, porque lo que hace es justamente a través de probabilidades de que eso que ustedes le están mandando corresponda a algo que ellos ya tienen en su base de datos. Ahora, seguramente muchos de ustedes cuando dicen inteligencia artificial piensan en estas áreas, ¿no? Lo que es ChatGPT, o que es Microsoft Copilot, o que es Google Bard, o bueno, hay otras tipos de inteligencias artificiales. Y, y bueno, algunos de ustedes inclusive dirán, bueno, ahora sí con ChatGPT me veo mucho más inteligente porque lo utilizo de mejor manera. Algunos profesores hasta dicen, bueno, y es que ya me está ganando la inteligencia artificial o ChatGPT porque mis alumnos solamente lo ocupan y no estoy preparado.
Algunos piensan, es que gracias a esto ya estamos haciendo a los estudiantes más flojos, o inclusive ya no sabemos si preguntarle a un ser humano o a este tipo de inteligencias artificiales. Y luego pues también tenemos áreas, no solamente ChatGPT, sino otras compañías que bueno, pues ya ni saben ni qué hacer porque están viendo la gran cantidad de cosas que está sucediendo en el mercado. Y bueno, aquí lo que quiero decirles es un poco sobre y aquí es donde empieza el tema de desmitificación también, no solamente mostrándoles lo que hace una red neuronal, sino qué es realmente inteligencia artificial. Y para mostrarles un poco, ChatGPT es una pequeña porción de todo el mundo de la inteligencia artificial. Tenemos sobre todo áreas de lo que es el procesamiento de imágenes o aprendizaje supervisado, no supervisado. Tenemos redes neuronales convolucionales, tenemos lo que es el aprendizaje natural del lenguaje, lo que es inteligencia artificial generativa, que justamente está ChatGPT ahí, pero es más allá que eso. Entonces, es importante cuando hablamos de inteligencia artificial realmente ver que inteligencia artificial como tal encuentra una gran cantidad de elementos y plataformas que debemos considerar. Por ejemplo, primero, para el desarrollo, primero para vamos a empezar primero más bien por el lenguaje. El lenguaje es la plataforma en donde nosotros vamos a realizar este tipo de programaciones y entonces encontramos como R, como Python, que son las más populares, pero también está Java, que son Julia, que son los lenguajes de utilización de estos modelos matemáticos. Luego, tenemos una base en donde se van a desarrollar. Anteriormente uno programaba, por ejemplo, en C++ y ahí mismo en C++ se generaba el procesamiento. Así no es como funciona este tipo de modelos. Tú tienes el lenguaje, pero lo corres a través de unas entidades adicionales, como por ejemplo RStudio, como lo que es Jupyter AI, como Azure, donde es una plataforma en donde se coloca la información del lenguaje de programación. Y luego tenemos que procesar los datos, porque muchas veces nos llegan datos crudos, difíciles de analizar como tal. Tenemos que procesarlos. Por ejemplo, un wearable, que este wearable tenemos una información de múltiples datos y de diferentes curvas, lo queremos manipular para que cuando nosotros lo podamos procesar ya esté de una forma pues mucho más entendible para lo que es esta plataforma. Y entonces tenemos SQL Server, por ejemplo, entre algunos de estos. Tenemos, por ejemplo, visualizar, ¿cómo lo vamos a visualizar? Y aquí tenemos Weka, también SQL Server, algunas herramientas también de Microsoft, Apache, donde ya vemos la forma de visualización, también Power BI. Ahora necesitamos el procesamiento, necesitamos algunas herramientas como tal, y entonces tenemos librerías especializadas donde se puede utilizar para procesar la información como H2O, como TensorFlow, como las herramientas de XBoosting. Entonces, utilizamos esas herramientas eh, para que después, a través de una plataforma o a través de visualización, podamos utilizarla para qué? Para una gran cantidad de áreas. Por ejemplo, automatización, para la robótica, por ejemplo, también para desarrollo de gamificación, elementos cognitivos, para visualización, por ejemplo, de acompañamiento, para estructuras de sistemas autónomos, para lo que es también reconocimiento de patrones y para chatbots, por ejemplo. Recientemente utilicé uno de los chatbots, fue espectacular cómo funcionan y cómo uno puede automatizar una gran cantidad de tareas por medio de este sistema de aprendizaje. Entonces, pues sí, hay prácticamente dos jugadores que están creciendo mucho, que es Python y R, pero bueno, hay otros más que utilizan herramientas o librerías como Tidyverse, como TensorFlow, pues son complicadas, son muchas, pero para que entendamos que es mucho más allá que utilización de ChatGPT. Por otro lado, necesitamos algoritmos. Ya tenemos un poco de procesamiento de la información, pero necesitamos algoritmos. Y por un algoritmo es a fin de cuentas una fórmula, una caja que nosotros tenemos
en donde tenemos una fase de entrada y nos da una fase de respuesta. Es una operación o una fórmula matemática que nos puede ayudar a procesar y a darnos una fase de salida que nosotros estamos interesados. Y hay algunos algoritmos que fueron desarrollados, como el Support Vector Machine en el 92, que lo que hace es buscar diferentes patrones y de esos patrones todas las correlaciones más importantes para obtener una sola fórmula. Ya lo que habíamos hablado de redes neuronales que también fueron desarrollados y luego también los datos se están generando. Hay una gran cantidad de datos al día de hoy y que se están generando por el Internet, por la banda ancha, por las redes sociales, en el mismo iPhone, que tenemos una gran cantidad de datos y luego hay que procesarlos. Como por ejemplo Gigabytes, el AWS, Nvidia, una de las empresas que ha crecido mucho en esta semana, la semana pasada salió como la empresa número uno en general el día de hoy. Pero para llegar a todo esto, es importante conocer entonces tres áreas relevantes. Uno que es las ciencias computacionales, donde hablamos sobre las plataformas de utilización de la inteligencia artificial, donde vemos los lenguajes de programación, en dónde vamos a estar cargando la información, las nubes, por ejemplo. Por otro lado, necesitamos saber en dónde lo vamos a utilizar. Y entonces, por ejemplo, están en las áreas industriales, están en las áreas de arquitectura y sobre todo en el área de salud. Hay que conocer justamente hacia dónde lo queremos o aplicar. Y por último, también conocimiento de matemáticas y estadísticas. A fin de cuentas, el uso del Machine Learning al día de hoy tiene un mayor enfoque en probabilidades de detección y de lo que es predicción. Ese es para el verdadero uso o el mayor enfoque que se tiene al día de hoy. Y cuando hablamos de Machine Learning, lo podemos ver como dos formas. Un tema es ya sé lo que quiero medir. Quiero medir, por ejemplo, la enfermedad no el accidente cerebrovascular en un hospital. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta problemática? Y entonces lo que hago es que todos los datos que yo, o las variables que yo medí, con imágenes, con gráficas, con comportamientos, todo esto, lo que yo lo utilizo para ver cómo un individuo que después yo mida, que con unas variables muy similares, yo pueda decir la probabilidad de que este paciente pueda o no tener un accidente cerebrovascular en 5 a 7 años. Inclusive, por ejemplo, con ciertos fármacos. ¿Cuál es la efectividad que va a tener este paciente con este fármaco en un determinado tiempo? Justamente con un análisis de datos. En el pasado, sobre todo cuando uno analiza muchas de las investigaciones, realmente es estadística básica. Todas las investigaciones que se tienen al día de hoy están basadas en eso. Cuando yo he corrido algunos algoritmos con Machine Learning y luego lo quiero comparar con regresiones, con la estadística básica, bueno, lo que es la precisión y la sensibilidad es dramáticamente distinto. Entonces yo no quiero saber cuántas de las investigaciones en el pasado tuvieron pues justamente errores o más bien áreas de oportunidad derivado de que en ese entonces pues sí, utilizábamos la estadística básica, pero ahora podemos utilizar muchas mayores herramientas con modelos matemáticos que pueden tener mucha mayor precisión en la utilización de modelos para por ejemplo, algún diagnóstico, para algún fármaco en específico. Por otro lado, tenemos aquellos que son sin supervisión, aquellos que dicen, bueno, es que ni siquiera sé qué quiero medir, no sé qué es lo que está pasando y tengo mucha información. Más bien, tengo muchos datos y no sé cómo convertirlo en información. ¿Qué hago? Y entonces utilizo un elemento que se llama lo que es Machine Learning sin supervisión, que a fin de cuentas lo que hace es, a través de diferentes correlaciones un poco más avanzadas, que no necesariamente tienen que ser lineales, lo que hace es conjuntar diferentes grupos, se podría decir, de variables que tienen mucha más relación. Si yo pudiera tener, por ejemplo, una base de datos o una información de más de 100 variables, lo que hace este tipo de herramientas es que me conjunta, pues, aquellas que se parecen más. ¿Y cómo se pueden realizar? Bueno, hay múltiples formas de poder medir la cercanía. Sí, pueden ser correlaciones, otra vez de un concepto llamado el vecino cercano. Eh, y entonces lo que hago es, el sistema agrupa de una mejor forma, pues,
aquellas variables que se conocen. Y luego, ¿cómo este grupo de variables tiene correlaciones con otro grupo de variables? ¿Cuál es el impacto entre uno y otro? ¿Hay bidireccionalidad? ¿No hay? Solamente es una sola dirección. Entonces, yo empiezo a agruparles y entonces puedo generar constructos o algunas variables latentes, así llamémosle, que puedo ya poder identificar un poco, que son variables no medibles, pero que a través de estas variables medibles le puedo dar un nombre y entonces yo empiezo a entender qué es lo que está pasando con, por ejemplo, con una comunidad. Entonces, eso es lo que me ayuda mucho, ya este tipo de aprendizajes máquina para poder entender una base de información que puede ser que podamos tener información muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, este tipo de aprendizajes con supervisión, pues tenemos desde las más básicas hasta las más avanzadas. Con supervisión, un poco de, no es que se llame Machine Learning, pero una regresión lineal, a fin de cuentas, es un modelo con supervisión. Tienes una variable que tú estás midiendo y varias variables independientes. Y luego tienes regresiones logísticas, lo que es el Bayes o el diagrama de Bayes. Y ya tenemos que empezar a ver cosas más avanzadas como árboles de decisión, como que es Random Forest, Gradient Boosting, que es muy, muy bueno, AdaBoost o redes neuronales. Pero bueno, a fin de cuentas, con todo esto y que quede claro, ya tengo los modelos, tengo un poco de las plataformas, pues ya quiero empezar a trabajar. ¿Y qué empiezo a hacer? Bueno, primero tengo que entrenar a mi modelo. Primero quiero que saber si ese modelo es efectivo. Entonces, yo lo que tengo que hacerle es mostrarle las imágenes. Entonces, para poder identificar, por ejemplo, que es un gato o un perro, pues tengo que mostrarle imágenes de gatos o perros. Tengo que generar una base de datos de una gran cantidad de posibilidades de diferentes tipos de perros, de diferentes tipos de gatos, para que cuando yo le ponga una imagen, él me pueda decir, esta inteligencia artificial pueda decirme, hey, es esto. Ahora, Machine Learning en salud. Vamos ahora sí al tema de salud. Y porque ya están viendo, estoy viendo algunas preguntas que están saliendo y vamos a ver en dónde se está utilizando. En salud, primero, este es un estudio que yo realicé, es un análisis de metadatos de un estudio que publiqué recientemente, en donde muestro cómo está funcionando, para qué se está utilizando lo que es el Machine Learning. Y entonces podemos ver uniones como, por ejemplo, en el área de social media, en el área de Big Data, pero también ya hablando un poco en salud, en el área de enfermedades mentales, en cardiovasculares, en COVID fue un boom muy importante. Y luego podemos ver cuáles son las herramientas que más se están ocupando, como las redes neuronales, Deep Machine Learning, árboles de clasificación, árboles de decisión, lo que es el data mining, lo que es el vecino cercano. Entonces, podemos ver que cuáles son las herramientas más utilizadas al día de hoy en salud. Y luego, cuáles son los tipos de análisis que hacemos, como análisis como Support Vector Machine, los análisis de cohorte, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos empezar a entender en dónde están utilizando estos algoritmos. Ahora, hay muchos estudios que utilizan, por ejemplo, lo que es la activación física, el ritmo de sueño, el ritmo cardíaco, ¿para qué? Para medir, por ejemplo, el impacto de las experiencias cotidianas o de nuestro estilo de vida y el comportamiento de la actividad física, por ejemplo, en la salud. Como, por ejemplo, también impacta la calidad de sueño en nuestra salud también, o cómo, por ejemplo, se pudo mapear, y eso pasó de una forma muy efectiva durante COVID, para poder ver cómo poder saber si un paciente puede ser no susceptible, si un paciente realmente tiene una probabilidad que COVID está en su organismo a través de diferentes algoritmos, derivado de su respiración, de su ritmo cardíaco. Y les voy a platicar una experiencia que tuvimos en la empresa. Inicialmente, nosotros quisimos hacer hace 6, 7 años un, un algoritmo ya con algunas bases de inteligencia artificial. Estamos hablando de antes de COVID, sobre todo porque en nuestra región, en Latinoamérica, tenemos nosotros el problema de tuberculosis, que no se mide en otros lugares. Tuberculosis es muy específico de ciertos países, y Brasil es uno de ellos, que pues tiene una alta tasa de incidencia. Y se estaba generando pues un entrenamiento en un hospital, el Hospital Das Clínicas,
porque pues ahí les llegaban una gran cantidad de pacientes con trombosis venosa pulmonar. Cuando llega COVID y pues no eran suficientes los recursos, pusimos a disposición este algoritmo, teniendo en cuenta, así como las vacunas, pues que no estaban probadas, pues este algoritmo tampoco estaba probado. Entonces, tuvimos una precisión del diagnóstico de un 69%, que pues para la complejidad del tema, y ustedes recordarán, había una gran cantidad de personas con diagnóstico, con necesidad de diagnósticos, pues fue muy complicado poder manejar a todos los pacientes. Y entonces el beneficio de utilización de estos algoritmos, pues fue de un gran impacto. Años después lo mejoramos, lo adaptamos y ahora podemos hacer elementos para diagnóstico, por ejemplo, utilizando nuevamente redes neuronales convolucionales a través de entrenar al algoritmo para poder saber, por ejemplo, si tenemos a un paciente con pulmón normal o es un paciente que tiene nódulos pulmonares, nódulos o que es cáncer pulmonar o inclusive, por ejemplo, también trombosis venosa. Entonces, con este algoritmo ahora podemos llegar a una efectividad para poder darle una probabilidad de que este paciente pueda tener o no cáncer de pulmón. Solamente con las imágenes, en este caso de tomografía, de tomografía. Ahí, por supuesto, cuando ya tienes una alta probabilidad, pasa a otros tipos de estudios para confirmar el diagnóstico. Pero de entrada ya tenemos una alta probabilidad para poder saber qué tipo de paciente, con qué tipo de paciente estamos lidiando. Ahora, este es uno de ellos, ¿no? Ahora estamos hablando que también se ha utilizado, por ejemplo, para detectar el riesgo cardiovascular en ojos a través de lo que es tomografía por coherencia óptica. Se obtiene una gran cantidad de imágenes y nuevamente utilizando redes neuronales convolucionales podemos llegar a una detección de una precisión del 97%, ahí a través de un algoritmo de detección, se llama área bajo la curva, y dependiendo del tipo de paciente, pues hay algunos pacientes que era un poco más complejo, pero en hombres era con una alta tasa de incidencia, en fumador un poco menos. Pero bueno, se fueron entrenados esta base de datos con más de 280,000 pacientes y se tuvieron estos resultados. Otro de los casos que hay es para poder detectar, por ejemplo, el síndrome de Turner a través también de imágenes de espectroscopía, de imágenes que pudieran mostrar la comparativa entre una y otro paciente y poder detectar síndrome de Turner y la efectividad en un 88%. Adicionalmente, este sí fue otro de los casos muy interesantes que fue con varios de nuestros equipos, en donde pudimos ayudar a detectar la predicción del Alzheimer a 6 años a través de imágenes de PET-CT, nuevamente utilizando redes neuronales convolucionales, pero también con mayor información del mismo paciente para poder entender cómo iba creciendo, por ejemplo, esta capa de amiloides y a través de este entrenamiento de 1900, de más de 1900 imágenes, pudimos entrenar a este sistema para detectar la probabilidad de que en 6 años tuviéramos o no la probabilidad que un paciente pudiera tener el desarrollo o en qué medida el Alzheimer. De hecho, estas imágenes, esta alianza que nosotros tuvimos con Lily Aikos en su tiempo, fue hace 10 años y con toda la cantidad de imágenes que se estaba probando específicamente para el fármaco que tenía esta empresa, pues se alimentó, pero de una muy buena forma, a esta inteligencia artificial para poder detectar este tipo de padecimientos. Otro de los casos, también, por ejemplo, para la supervivencia humana, entendiendo el movimiento cardíaco a través de la resonancia magnética. Y aquí el objetivo justamente era analizar estas imágenes, cómo se movía el corazón, cuáles eran los sensores de difusión. Y entonces con esto teníamos una secuencia de la resonancia magnética en 3D, teníamos unos diferentes modelos, nuevamente redes neuronales convolucionales, para poder utilizar y predecir la supervivencia a un largo tiempo. Lo que se hace prácticamente para que ustedes vean cómo funciona también es que la base de datos que se alimenta a este modelo es que se le dice, mira, tengo todos estos pacientes con estas imágenes y este paciente tuvo una supervivencia de tal, con estas imágenes a 6 años, a 7 años o a 2 años. Y entonces le íbamos se le va colocando
si este paciente, por ejemplo, falleció, murió. Así es como se alimenta de esta información, en qué porcentaje. Y con estas variables dicotómicas o tricotómicas que puede ser, es como tiene una mayor precisión este tipo de herramientas para poder decir, ahora si viene un individuo con este tipo de imágenes y que la cercanía con otro tipo de pacientes, me puede decir la probabilidad de supervivencia humana. Y aquí podemos ver el algoritmo que fue ocupado, así es como está, eso es a fin de cuentas una red neuronal con una penalización, aquí lo podemos ver, bueno, es un poco más adelante, si alguien tiene interés, les puedo explicar cómo funciona esta fórmula con penalización, y entonces ya podemos tener un algoritmo de reconstrucción para poder ya tener diferentes imágenes a un futuro y cómo podría comportarse este individuo a lo largo del tiempo. Y durante mucho tiempo se ha visto, bueno, unos años acá, se ha visto una gran cantidad de compras, de inversiones, por ejemplo, con Google, con Doctor AI, con cómo se utiliza, cómo ha crecido el mercado de la inteligencia artificial a lo largo del tiempo, desde el 2020 y cómo se espera el 2030. La gran cantidad de inversiones se va a 10 veces más prácticamente en 10 años. O sea, es un crecimiento abismal. Como Mayo Clinic está teniendo algunos protocolos especializados con Google, IBM, Watson hace alianzas específicas también para desarrollo en salud y luego también, por ejemplo, para descubrir ciertos fármacos utilizando la inteligencia artificial. Bueno, pero entonces, si ya estamos hablando del uso de las imágenes en fármacos, ¿será que los médicos serán reemplazados por la inteligencia artificial? Pues miren, nuevamente volvemos al concepto que les había comentado hace rato. Hay que verlo como una herramienta, como un colega con el cual estamos peloteando información. Y la red y la inteligencia artificial está llegando para justamente ayudar a los profesionales de la salud a entender mejor lo que está sucediendo en muchos patrones, con comunidades, con lo que está sucediendo con alguna enfermedad, cómo puedo mejorar ciertos fármacos. Entonces va a potencializar lo que se está haciendo en medicina. ¿Y cuántas veces hemos dicho que realmente en medicina todavía estamos en pañales? Pues esto nos va a ayudar a salir de la infancia y ir hacia la adolescencia, porque vamos a poder ayudar a generar mejores procedimientos, mayores protocolos, mejores dispositivos médicos, fármacos, por supuesto. Y entonces los médicos van a seguir estando ahí. La única diferencia es más bien qué tipo de médicos vamos a tener en el futuro. Y vamos a tener médicos cada vez más especializados en conocimientos de ciencias de datos. Justamente el médico de ahora no va a ser el mismo médico de en unos 10 años. Y no estamos hablando de muchos años más adelante. Por otro lado, hay un concepto que se llama la singularidad dentro de la informática, que si nosotros vemos cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo en el conocimiento intelectual, pues ha tomado mucho tiempo, aproximadamente pues, ha habido algunos hitos que han desencadenado, como por ejemplo el- la imprenta de Gutenberg, entonces ya el conocimiento ya se estaba mostrando en diferentes lugares, replicando los libros, y luego fuimos creciendo en conocimiento, pero ha sido paulatino. La inteligencia artificial sí ha crecido bastante y no solamente eso, en el desarrollo de múltiples factores. Y va a haber un momento en que se rompa en la singularidad, en donde en la evolución de estos elementos puede ayudar en gran medida junto con nuestra capacidad intelectual. ¿Y en dónde va a ayudar mucho? Aquí, por ejemplo, si hablamos de cómo está sucediendo al día de hoy la evolución de, por ejemplo, lo que estamos viendo, cómo está el ARN, el DAN, las células, el cerebro, y va a ir a un tema digital. Si nosotros vemos cómo se está haciendo esta simbiosis entre la inteligencia artificial, los fármacos y los dispositivos médicos, pues vamos a tener elementos muy importantes en un futuro gracias a estos desarrollos. Imagínense que al día de hoy, por ejemplo, un trasplante de hígado o un trasplante de riñón, necesitamos forzosamente pues hacerlo de un ser humano vivo o pues algún fallecimiento, pero prácticamente de un órgano que está en función. Y existe una gran cantidad de riesgos por la compatibilidad con la persona que va a ser trasplantado el órgano. En un futuro vamos a ver cómo la simbiosis entre
entre justamente los fármacos, dispositivos médicos, va a tener una mayor efectividad y van a ser más personalizados, de tal manera que sí, vamos a llegar a un tema de transhumanos, en donde vamos a tener, por ejemplo, personas que no necesiten necesariamente de esperar a que haya un hígado disponible y que hay gran cantidad de personas que han fallecido, casos personales que tengo como mi padre, nos estuvimos esperando con una compatibilidad de un hígado hasta que hubiera alguien que pudiera donarlo y bueno, estuvimos esperando hasta que se me fue. Entonces, en un futuro vamos a tener una gran posibilidad entre el simbiosis entre el IT y lo que es dispositivos médicos en favor de la humanidad. Y bueno, obviamente, de tanto que estamos hablando de avances tecnológicos, pues será que las máquinas acaban con nosotros. Bueno, aquí es importante entender cómo va a actuar la ética y en el desarrollo de lo que estamos haciendo, pero también hay algo que es bien clave. La realidad es que cuando queremos estar actualizados al día de hoy, un especialista, un profesional de la salud, debe leer más de 17 artículos diarios. ¿Quién tiene la oportunidad inclusive de leer uno o dos al día? Estamos hablando de que la actualización de un profesional de la salud requiere mínimo eso. Y entonces, pues está cada vez creciendo más los servicios que se necesitan. Adicional de eso, hay cada vez más descubrimiento de enfermedades raras, está creciendo las enfermedades no transmisibles y entonces, pues parece que no podemos parar. Necesitamos herramientas que nos puedan ayudar a controlarlo, lo inevitable. Adicionalmente, bueno, pues también pues ha habido una baja proceso de digitalización en general de lo que existe en un hospital. 4 de 5 hospitales prácticamente no tienen una estrategia de manejo de datos o de manejo de información. No voy a ventanear, pero hay muchos hospitales que he visitado y que ni siquiera tienen un recurso de medición de sus indicadores para ver qué tan efectivo han sido sus procesos a lo largo del tiempo. No tienen una estrategia como tal. Y adicionalmente está creciendo mucho lo que es la conexión entre las diferentes áreas del Internet de los datos. Y uno de ellos es justamente el desencadenante que tenemos, son los wearables que tenemos al día de hoy. Algunos lo utilizarán, en mi caso, yo lo que estoy haciendo es un protocolo donde extraigo la información que se genera del wearable y ver a lo largo de tiempo diferentes indicadores, cómo se están comportando y ciertos eventos que generan, por ejemplo, un crecimiento o un impacto en el ECG, en la presión arterial, en la temperatura inclusive. Vamos a ver que más allá va a haber grandes desarrollos interesantes de inteligencia artificial en una gran cantidad de áreas y por supuesto también el desarrollo del mHealth, que es un constructo, así se llama, Mobile Health, que son elementos que nos pueden ayudar a detectar ritmo cardíaco, presión sanguínea, saturación, temperatura y pronto ya va a salir la medición de glucosa, que va a ser súper importante, sobre todo para aquellos pacientes con diabetes tipo 1, que, bueno, ellos no tuvieron, no pudieron elegir el estilo de vida, ellos ya nacieron con ese tipo de diabetes. Y por otros, aquellos que, pues, el estilo de vida los ha llevado a, por ejemplo, diabetes tipo 2, wearables que vamos a poder utilizar ya para poder medir el comportamiento de la insulina. Todo esto en la utilización de imágenes, de estudios clínicos, de genéticos, los wearables, al transformarlos en información y utilizar este procesamiento de datos, nos va a llevar a una aceleración en general del entendimiento de nuestra cultura en salud. A lo largo del tiempo hemos visto cómo hay diferentes elementos tecnológicos que hemos estado viviendo y que hemos sentido como, bueno, ya viene una cosa nueva y ya viene otra cosa nueva. En el 99 salió el WWW, en el 80 los primeros procesadores un poco más avanzados, en el 2000 encontramos la codificación del código genético, empezaron a salir una gran cantidad de áreas de social media y todo esto genera datos. Todo esto, la idea es que a través de la conectividad, toda esta influencia que está generando en el ser humano, podemos entender la enfermedad, ir a un diagnóstico más efectivo, cómo gerenciar la problemática que estamos viendo en un individuo en conjunto, en una comunidad, tener una mayor predicción y prevención. Y ese es el foco en final. Todo esto unido en diferentes elementos que estamos de medición, ya sea externos, internos, cómo lo estamos manejando a la nube. La idea es llevarnos al concepto de gemelo digital.
Y el gemelo digital es más allá, viene de un concepto también de la industria 4.0, que trata de replicar procesos antes de poder implementarlos y saber cómo va a funcionar, por ejemplo, una área de producción, para no tener que invertir tanto si no nos va a funcionar. Aquí, en el tema de gemelo digital en salud, su enfoque es a través de todas estas imágenes, información, diagnóstico, laboratorio y una gran cantidad de procesos pueda llevarnos a entender pues qué está sucediendo con la enfermedad. Eh, de hecho, yo estoy por liberar uno de mis estudios de investigación respecto al gemelo digital. Hay muchos al respecto. Yo espero sacarlo ya prontamente en unos días. Y es hacia dónde va prácticamente el área de inteligencia artificial. Eh, ver cómo podemos ver a un paciente, por ejemplo, con un cierto tipo de alimentación, un estilo de vida, y cómo todo eso nos puede llevar a entender, bueno, a ver, pues si te comes esto y sigues comiendo así, fíjate cómo vas a terminar en unos 2, 3 años. Si sigues con este ritmo de vida, con este incremento en el estrés, vas a tener problemas neurológicos, por ejemplo. Si sigues, pero por otro lado, si sigues con esta constancia en tu alimentación, en el ejercicio, pues se mejoran tus indicadores a lo largo del tiempo. Obviamente que la utilización de estas herramientas puede generar ansiedad y no es para todos. Por esa razón es que el uso de estas herramientas con personal especializado va a ser necesario, porque no todo el mundo va a entender primero los indicadores, no todo el mundo va a entender el impacto de lo que está realizando y debe siempre ir con asistencia. Vamos a tener especialistas de nutrición mucho más especializados en esta área, médicos también que van a tener un mayor enfoque en conocimiento de datos. Todo esto, y por supuesto, el uso en el área de salud va a ser crucial. El único tema, y aquí es donde vienen los retos, aquí está pensando ahorita la presentación, pero ahorita les pongo, prácticamente les voy a platicar los retos. Es uno de ellos, y el principal, seguridad de los datos. ¿Cómo vamos a asegurar que esta información quede en un repositorio y que no esté de forma pública? Porque una cosa es publicar algo de información en general de algún proceso y una cosa es que voy a utilizar, que van a ser públicos mis datos. Inclusive, piénsalo un poco, voy a poner a entrenar a una entidad con mis datos. ¿Por qué? ¿Quiero realmente o no lo quiero? ¿Estoy dando mi consentimiento? ¿Realmente es un consentimiento eh, un consentimiento real? Son de esas cosas que son complejas. La utilización de los datos es súper importante. Y si no utilizamos los datos correctos, pues simplemente no vamos a tener una salida efectiva. Por otro lado, gracias, José Carlos, consentimiento informado. Por otro lado, tenemos la problemática de, bueno, vamos a hablar del tema ético. Y por ética no me refiero es si se comporta o no un investigador, sino un investigador, los que están en investigación y desarrollo, deben tener ética en todo segmento. Por ejemplo, de la información que yo voy a colocar, debo estar seguro que fueron colectados de una manera ética, de una forma mediante o basado en los métodos de investigación. Si no fueron colectados de una forma correcta, pues lo que vamos a tener es una fase de respuesta que no necesariamente se adecue a lo que se tiene, a lo que se espera. Por otro lado, también el sesgo del investigador. Hubo un caso en Google en 2015 y que lo volvió a repetir hace poco con otras cosas. En el 2015 sacó su primer identificador de imágenes. Tú le ponías una imagen de, este es un árbol, te pongo una imagen de un árbol y te decía, esto es un árbol. Le ponías una imagen, por ejemplo, de una casa y es una casa. Pero empezaron a poner imágenes de personas afroamericanas y dicen, eso es un mono. Y entonces, pues sí, salió Google a disculparse. Ustedes pueden buscarlo, ¿no? Eso es un tema real. ¿Y, ¿Y cuál fue el error acá? ¿Quién fue el que programó este modelo? Pues hombres blancos norteamericanos. Y no pusieron a disposición de este entrenamiento las imágenes adecuadas. Entonces, pues posiblemente no lo quisieron hacer de una forma intencional.
pero el tema ético es muy importante, evitar este sesgo. Y luego entonces el tema del bloqueo de la información. Hay áreas, por ejemplo, en salud que no puedo necesariamente liberar la información porque es algo, inclusive en el sector salud privado, público, pues es un tema de seguridad nacional. Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo tengo que tener las reglas claras para poder utilizar esta información? Y, por supuesto, la adaptabilidad. Este yo creo que es uno de los temas más importantes. ¿Cómo genero adaptabilidad de estos temas? Si ustedes lo piensan, por ejemplo, cómo pasó tanto tiempo en que eh, muchas personas utilizaran lo que es eh, que empezaran a utilizar, pues, que empezaran a utilizar las computadoras, tardó mucho tiempo. Pues entonces, imagínense el tiempo que va a llegar en utilización de la inteligencia artificial, dado que fue muy acelerado lo que estamos viendo al día de hoy. Entonces, en resumidas cuentas, lo que sí les puedo decir es que la inteligencia artificial vino para quedarse. Hay áreas muy relevantes que están creciendo, eso es un hecho. Hay áreas en donde podemos trabajar en conjunto también. Eh, Unos desarrollos muy interesantes que se están viendo cada vez más. Y mi invitación para ustedes es que cada vez que conozcamos más del tema de inteligencia artificial, vamos a estar en el mood. Yo tengo algunos conocidos que luego me decían, es que yo ya ni siquiera le entiendo las redes sociales porque pues hay tanta información al día de hoy y que pues yo ya ni siquiera sé a qué me estoy enfrentando, ¿no? Eh, yo ni siquiera quiero saber qué más viene más adelante. Entonces, yo lo que les digo es que, bueno, si no utilizas las redes sociales al día de hoy, las avanzadas, va a llegar el momento en que pues desgraciadamente no los vas a poder utilizar y vas a estar ahorita tú como tus papás de que no le entiendo, para mí es difícil y eso va a suceder. Entonces, pues prácticamente la inteligencia artificial, pues hay muchas cosas que están pasando. Uno de ellos es que va a crecer en la cirugía robótica, en lo que es asistencia virtual a través de enfermerías virtuales, el descubrimiento de nuevos fármacos, en ensayos clínicos y en usuarios como hospitales, en proveedores, en farmacias, en compañías biotecnológicas, de tal manera que va a haber una gran conectividad en la información, ahorita son múltiples compañías que están trabajando en eso, y lo que se busca principalmente es este tema de open source. Open source va a ser súper importante. ¿Cómo puedo conectar fácilmente una base con otra? Eso va a ser súper crucial. En conclusión, la inteligencia artificial está teniendo una gran demanda, pero cada vez hay más la necesidad de conocer lo que está sucediendo. Hay muchos retos, muchas áreas que tenemos que trabajar y que no podemos tener una respuesta al día de hoy. Por ejemplo, no hay una respuesta específica a cómo voy a asegurar los datos, porque si bien estamos hablando, por ejemplo, de utilización de blockchain, el tema de blockchain es que todo lo que hay dentro tiene que tener compartir esta información para que pueda entenderse en diferentes, por ejemplo, en diferentes países. ¿Y por qué un sector de salud público, por ejemplo, el IMSS, va a colocar ahí sobre blockchain toda la información si yo considero como seguridad los datos de mis pacientes? Entonces, hay cosas que se están desarrollando para garantizar la seguridad de los datos. Lo que sí es que, por ejemplo, en ciertas comunidades, en ciertos hospitales, esto ya puede ser utilizado al día de hoy. Cada vez se está utilizando, sobre todo, por ejemplo, para fármacos. La industria farmacéutica ya lo está utilizando de una forma proactiva y ya están teniendo resultados interesantes. En COVID fue un éxito. Gracias a la utilización de estas herramientas, ayudó a los investigadores a desarrollar más rápido las vacunas y, por supuesto, a identificar mejor los patrones en ciertas comunidades. Si ustedes quieren conocer un poco más de lo que luego yo tengo, pues yo tengo algunas publicaciones enfocadas a robótica, algunos temas de un podcast en salud en Spotify. Ustedes pueden, aquí los dejo un poco para que ustedes más adelante puedan tomarlo en cuenta. Y bueno, aquí muchas gracias por su atención. Fascinante, fascinante, Sergio, y además lo haces muy fácil de entender. Muchas felicidades. Tenemos varias preguntas acá y una solicitud de apertura de micrófono de José Carlos Ferreira. Entonces voy a dar lectura a las preguntas, a algunas preguntas, y gracias, Oscar Flores. Nuestro amigo nos pregunta aquí que cuáles son los retos en la gobernanza que ves, pensando en la utilización masiva en sistemas de salud que son complejos como el de México
Y de una vez también él pregunta que se ha hablado mucho de la inteligencia artificial en salud y que si consideras necesario que haya pues un marco normativo general donde se pueda regular su uso. En salud, si quieres Primero, contestar estas, hay el varias tema de preguntas y nos gobernanza, sí. vamos. Vamos a ver el tema de gobernanza. Obviamente muchas cosas de los que yo les voy a decir, primero les voy a decir algo de lo que yo he leído y que está basado en investigación, y otras cosas lo tengo que decir que esa es mi opinión, ¿no? Porque hay que ver la diferencia. Entonces, un poco el tema de gobernanza. Primero, hay una gran cantidad, sí, de investigación respecto a cuál podría ser la mejor forma de utilizar este tipo de, por ejemplo, los datos en diferentes segmentos, no solamente en el área de salud. Yo voy a hablar, por ejemplo, en general de la gobernanza de los datos. Aquí el involucramiento completo de todos los actores es súper importante. Muchas veces, por ejemplo, en ciertas industrias o ciertas áreas, uno habla de vamos a implementar inteligencia artificial. Y entonces se le ocurrió al director del hospital o al CEO, lo vamos a hacer porque ya se está hablando todo. Así que díganme qué aplicación debo de comprar. Y entonces no va por ahí. O sea, el tema es un poco del involucramiento de todos para entender que no es una aplicación, no es un tema plug and play. Hay que empezar a conocer un poco más a detalle de lo que se involucra la inteligencia artificial y no hay un instituto que se llama Gartner que habla mucho cómo estamos subestimando el tema de los datos y la gobernanza y la inteligencia artificial. No es sencillo, es en realidad. Se necesita un conocimiento de punto a punto de lo que involucra y de la estrategia que se piensa usar. Si nosotros queremos implementar de forma masiva esto, es muy altamente probable que no tenga un éxito en un primer momento, porque necesitas diferentes entrenamientos, necesitas conocimiento, necesitas conciencia de la situación en cada uno de los actores, porque en el momento de que, por ejemplo, una enfermera va a colocar esta información en un hospital, por ejemplo, de lo que sucedió con algún paciente, si no lo hace en tiempo, se le olvida. Si no lo hace de una forma automatizada, la información se puede perder. Si no se hace de una forma estratégica, lo que nosotros entonces vamos a recibir es algo que quizá no sea real. Entonces, el tema de la gobernanza, claro, ese es un poco muy importante y por eso poder empezar con diferentes pilotos, un poco para poder revisar qué es lo que está sucediendo con un hospital, qué es lo que está sucediendo en una pequeña comunidad y empiezo a hacer pruebas. ¿Qué está saliendo bien? ¿Qué está saliendo mal? Porque una cosa es la utilización de sistemas tecnológicos avanzados, pero también estamos tratando con personas. Y los seres humanos, en nuestra complejidad, una de las cosas más importantes que tenemos es el tema de change management. Somos complicados para ponernos algo de cambio. No nos gusta el cambio y es algo que es una constante, pero no nos gusta, es una realidad. Entonces, estos procesos de aprendizaje tienen que ser graduales. Tenemos en sí, imagen, todo, no sé si recordarán cuándo empezaron las computadoras, en los ochentas, y al día de hoy todavía tenemos personas que les cuesta trabajo. Estamos hablando de más de 40 años. La inteligencia artificial tiene menos de 5 en realidad en su explosión. No podemos utilizar algo tan masivo al día de hoy. Tenemos que irlo controlando. Por eso es súper importante que cada vez más ustedes como especialistas, como profesionales de la salud, no solamente aprendan un poco más a detalle lo que está sucediendo con este tipo de herramientas a través de diplomados, de cursos, de maestría, sino que empiecen a permear con sus conocidos. Es que esto es importante, que los demás empiezan a conocer. Y en la medida que empecemos a trabajar en toda la cadena, los datos que vamos a recibir o la información va a ser mejor. Porque eso sí, eso es un hecho. Sin buenos datos, la información no va a servir. Entonces, hay que trabajar primero en la primera parte de la cadena, en la conjunción de los datos. ¿Cómo vamos a garantizar esa primera parte? Y después, el tema de los modelos, el conocimiento va a venir en añadidura. Ahora, ¿cómo lo regulamos? Y ahí siempre he tenido algunas discusiones, sobre todo yo que estoy en muchos temas en Canifarma. En realidad el concepto de Software as a Medical Device es un área que está tratando de abarcar el tema de inteligencia artificial. De entrada, ya tiene muy regulado y está trabajando mucho en las aplicaciones que son estandarizadas. Y por estandarizadas, hay ciertas aplicaciones como redes neuronales convolucionales de Machine Learning en donde lo que uso es, por ejemplo, pongo una imagen de resonancia magnética y me da una respuesta.
pero ya tengo una base de datos probada, ya está revisada, el protocolo ya está revisado, ya está aprobado por FDA, y entonces lo que me dé de fase de respuesta es efectivo. ¿Por qué? Porque la base de datos no solamente tuvo que ser una base de datos de, no sé, de pacientes de Estados Unidos, sino de China, de Japón, de México, de Brasil, de Armenia, de donde tú quieras. Entonces ya está aprobado eso. Esto ya puede tener un check por parte de Software as a Medical Devices, pero hay muchas cosas que no. Y el día de ayer justamente estaba hablando con un investigador sobre, y bueno, que hace mucho sobre todo el tema de tratamiento ocular y que lo está utilizando. Y me dice, mira, es que yo lo ocupo, pero es que no tengo otra opción. Digo, ¿es eso con el sesgo que puedo obtener? ¿O es nada y tardarme más? Y es cierto, ¿no? Pero entonces lo que usas es la experiencia, tu expertise en el campo, para que con los datos que tú estás obteniendo y con las limitaciones que existan, tú puedes tener una fase de respuesta. Con eso pueden realizarse ciertas aprobaciones con su probabilidad, por supuesto, de utilización de estos modelos, pero también requiere su tiempo. No está tan sencillo porque, por ejemplo, yo puedo traer una base de datos del hospital, empiezo a hacer mis modelos y digo, miren, estas son las 3 variables que debo de medir mejor manera. No estoy utilizando la inteligencia artificial para un paciente, sino para mejorar mis procesos. Y eso no lo regula Software as a Medical Devices, pero me sirve a mí como un elemento muy importante para implementar en un hospital y mejorar mis indicadores de salud, porque lo que revisé con esta tecnología es que estos son los 3 indicadores que más le pegan, por ejemplo, a mi desempeño. Y sobre eso los mido, sobre eso trabajo. Es como que, ¿para qué lo voy a ocupar? No está tan sencillo regularlo, pero hay regulaciones que si tocan al paciente, eso sí tiene que pasar. Complejo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchas más preguntas. Voy a leer algunas más. Considera, aquí, Rodolfo Díaz. Sergio te felicita por la plática, más piensa que pues hace 20 años trabajaba con redes neuronales, era un tema complejo, aún en una caja negra, y hoy día la cantidad de datos acumulada permite que un análisis estadístico, llamemos muy extenso, permite que la probabilidad de error sea mínima. Más aún, es un esquema estadístico y de probabilidades. ¿Qué tan inteligente es realmente la inteligencia artificial? Pues aún no tiene ese punto deductivo que le da el feeling. Dice que sabe que es tricky la pregunta, pero Ujú. inteligencia artificial sin datos, ¿qué opinas? Y una segunda pregunta que hace es que le preguntaba a algunos funcionarios del servicio exterior que usaran inteligencia artificial para avanzar en sus análisis de situaciones internacionales y le comentaban que lo pensaban mucho, pues al final consideraban que dependía de un algoritmo diseñado por alguien y eso pues ya de hecho puede traer un sesgo en el resultado, el outcome del sistema. Pero ¿qué opinas, no? De Bueno, eso. primero, la inteligencia viene más que nada en que si yo, por ejemplo, yo lo pongo a probar y son métodos estadísticos, pero son múltiples métodos, lo que hace es primero, lo que le había hablado, primero, un gusto saludarte, Rodolfo, hace mucho que no platicamos, esta caja negra o esta que nos llamamos caja de activación, lo que realiza, y eso es lo interesante, primero es el tema de Machine Learning. Yo pongo a entrenar a mi algoritmo, o sea, lo que yo hago es, mira, aquí están estos datos. Y cada vez que voy llenando estos datos, va aprendiendo. ¿Qué aprende? Bueno, que cierto tipo o cierto cariotipo tiene impacto o tiene una influencia en mis datos, en mis variables. Por ejemplo, que un paciente llega con una enfermedad y de unos días después mejoró porque se tuvo con cierto fármaco, se utilizó cierto fármaco. Entonces voy entrenando esos datos a mi inteligencia artificial, a mi machine learning, mi computadora, a mi algoritmo, y entonces empieza a entender, mira, con eso funciona de esta manera, eso funciona de esta forma. Este no está impactando mucho en esta comunidad. Está aprendiendo primero. Una vez que ya aprendió, la inteligencia artificial, la inteligencia como tal viene en el, oye, ¿y ahora qué pasa con este individuo? La probabilidad de que tenga esa problemática es del 96%. Ahí es donde viene el tema de inteligencia. Porque si tú dices, imagínate tú que tienes que diagnosticar a un paciente, pues la inteligencia de un ser humano en los modelos cognitivos es dar con la sintomatología, bueno, a través de la sintomatología, dar con el diagnóstico.
Ahí es donde radica la inteligencia del ser humano. Justamente es lo mismo que va a pasar con esta inteligencia artificial. Es que tú ya lo entrenaste, así como, digamos, de cierta manera, nosotros nos entrenamos a través de lecturas, de entender, de experiencia. Ellos aprenden a través de los datos y con esos datos van a tener una fase de respuesta. Por eso es artificial. No necesariamente está generando los mismos patrones cognitivos que tenemos nosotros, pero sí los asemeja. Y obviamente más adelante vamos a ver mucho más cosas, ¿no? Y bueno, sin datos, olvídate. Olvídate, si no tenemos datos no nos sirve de nada. No nos sirve, es cero. O sea, eh, sin datos es como un niño sin conocimiento, como un niño con poco conocimiento o sin nada de conocimiento. Si le quieres preguntar de una integral, no te vas a saber responder porque nunca lo aprendió. Es lo mismo aquí. Si no tenemos datos, no sirve. Y por otro, la segunda pregunta que me decías es que le querían aplicar en Que una, hablaban de funcionarios del servicio exterior sobre inteligencia artificial y que pues al final es un algoritmo que una persona que diseña una persona lo está y el realizando. sesgo. A Ajá. ver, a ver, sí y no. O sea, sí, obviamente, es que no es cualquier persona, ojo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de las bibliotecas que se ocupan? Estas bibliotecas, lo que hacen, tú tienes tienes tu programación, y lo que haces, oye, voy a utilizarte a ti, tu biblioteca, para que me proceses los datos. ¿Sabes quién diseñó esas bibliotecas? Investigadores que han probado, y todo eso lo han publicado en artículos de investigación. Claro, son personas, pero pues es lo mismo de nosotros, ¿no? O sea, podemos decir, oye, mi investigación estuvo buena, estuvo mala. Estamos basados en el método científico. Y una investigación puede tener sus problemas y errores, claro que sí, como muchas, pero ya no es una opinión. Ya no es que yo lo voy a programar como quiero, no es una programación como tal, sino que mi código utiliza un algoritmo que está en una caja, que es en una biblioteca, desarrollado por una gran cantidad de investigadores. De hecho, les dije, por ejemplo, el H2O o TensorFlow son bibliotecas desarrolladas, ustedes pueden buscarlo en Google Scholar y van a encontrar quiénes fueron los investigadores, no solamente que lo iniciaron a desarrollar, sino como es una comunidad, cada vez se complementa más este algoritmo. Está creciendo y mejora y cada vez mejora. Entonces, por eso, sí y no, puede ser que sí un ser humano, pues sí tenga que ver con mucho con cómo está programando el algoritmo. Pero por otro lado, hay bibliotecas que se están desarrollando y en constante movimiento. Lo que sí es cierto es que si no sabemos de la ciencia de datos como tal, y nosotros queremos agarrar cualquier algoritmo y lo utilizamos, por ejemplo, utilizo árboles de regresión. Y entonces, de pronto, pues ya me quedé con ese y ya estoy midiendo todo y haciendo todos mis ejercicios pasado eso. Y resulta que, ¿qué tal si existe otro algoritmo que mejoró mi predicción? Y entonces ahí genera más trabajo porque tienes que generar otros protocolos para medir la efectividad. Y una vez que tienes el mejor modelo, ese lo ocupas. Pero entonces el problema también es, sí, de ciertos investigadores que no se meten mucho más a detalle al cual tendría que ser el mejor modelo. Entonces sí, hay ciertos sesgos, ¿no? Eso va a ir mejorando, yo creo que más adelante conforme y va mejorando el conocimiento de los investigadores. Ok. Todavía tenemos muchas preguntas, más felicitaciones que preguntas, pero el doctor Solís aquí pregunta si cómo se está proponiendo al sistema de salud pública la implementación de la inteligencia artificial. Es decir, Doctor, si no hay capacidad instalada de computadoras, por ejemplo, en las unidades hospitalarias, entre las mismas no hay comunicación entre los diferentes niveles hospitalarios, etcétera, y si tú nos puedes decir o si conoces está haciendo la propuesta actual al gobierno. Y Gaby Gómez, si consideras que, bueno, si llevamos un buen ritmo en el uso de esta inteligencia artificial para tomar decisiones en salud, que me parece que van de la mano, y creo que vamos a cerrar con la última pregunta de José Carlos. Ahora le abrimos el micrófono, pero adelante, Sergio. listo, me bombardeaste con muchas preguntas, pero mira, una de ellas primero. Obviamente la capacidad. Eh, Vamos a verlo de esta forma. Cuando uno quiere ver datos y quiere procesar esos datos, lo haces en una computadora realmente. Tú lo pones a entrenar. ¿Y cómo lo puedes entrenar? Hay bases de datos que son enormes, primero. Y no necesitas una computadora física, sino es una computadora en un servidor. Entonces tú tienes un sistema servidor donde tú puedes procesar todo lo que quieras. No necesariamente requieres una computadora como tal o que esté en todos lugares.
o al menos no muy avanzado. Tú lo que necesitas es la forma de cómo hacer llegar los datos a esta memoria, a este sistema, a esta nube, a este servidor a fin de cuentas, para que vaya colocándolos en las celdas necesarias. Entonces, eh, prácticamente sí hay muchas computadoras en los hospitales, no requieren, eso sí no se requiere un elemento muy avanzado, pero que sí, al menos conectividad, eso seguro, porque si no, no, ¿cómo le llego, cómo hago llegar esa información? Lo puedo almacenar en discos duros y luego colocarlo a posteriori, también eso se puede. Se tarda, ¿no? Pero eso se puede, ¿no? Eso también es una opción. Entonces, sí es importante mínimo, sí, temas de conectividad, las computadoras que sean, no tienen que ser muy avanzadas, pero el sistema de procesamiento en donde va a correr, ahí sí. Y ahí sí estamos hablando de elementos que puedan primero procesar y traducir. Yo les había visto cómo traducen o cuáles son algunas herramientas para lo que es traducción de la información. Y entonces sí, en donde lo voy a procesar y entrenar, ahí sí requiero una computadora con mayores prestaciones. Y dependiendo la base de datos es lo que vas a necesitar. Si es, por ejemplo, un hospital que, no sé, sea de 50 camas, que tiene no sé, unos 300 pacientes por mes, una computadora como la que yo tengo es suficiente, pero de pronto, si ya tienes un sistema de salud como el Seguro Social, ahí ya estamos hablando de supercomputadoras, ¿no? Entonces, sí se necesita una infraestructura adecuada para procesarlo. Y definitivo, sí ha tenido un aspecto muy importante y es así como lo podemos ver. Si uno quisiera decir, bueno, y yo como persona, como investigador, quiero hacer mis primeras implementaciones. ¿En dónde lo podría usar? Bueno, pensemos en los impactos en donde nosotros trabajamos. Por ejemplo, en mejorar los procesos de un hospital. Por ejemplo, en mejorar o entender qué es lo que está sucediendo en mi empresa de dispositivos médicos. O por ejemplo, para entender un poco la cadena logística y cómo mejor mi cadena logística. O cómo puedo ayudar, por ejemplo, a un sistema de salud en donde tenemos varios casos de accidente cerebrovascular y tenemos diferentes ambulancias y las ambulancias están informando por GPS en tiempo real en dónde se encuentran ubicadas, a cuál voy a llamar primero y a dónde lo tengo que llevar al hospital, en donde hay libre por ejemplo, el espacio para atención de accidente cerebrovascular y reducir la ventana de tratamiento. O sea, sí hay cosas que sí pueden realizarse al día de hoy. Por supuesto, se va a ir a mucho más avanzado todo esto, pero yo sí creo que de todas maneras lo más importante es cómo vamos a alimentar los datos. Cómo vamos a proveer a este repositorio esta información, o más bien los datos para que se convierta en información. Eso es la base. Una vez que tengamos bien a detalle el inicio de la cadena, una vez que tengamos bien depurado eso, lo demás va a ser mucho más sencilla su implementación. Si queremos hacerlo al revés, va a costar mucho trabajo. Sí, y bueno, aquí aprovecho a hacer el comentario de Ivonne que dice que es un gran reto para nuestro sistema de salud acortar la brecha con el uso e incorporación de estas tecnologías, considerando que, por ejemplo, el expediente clínico electrónico todavía no está implementado, un sistema de salud que no está integrado de manera global, etcétera. Bueno, vamos a darle la palabra a José Carlos Ferreira, es presidente del Instituto Farmacéutico INEFAM, y ellos tienen muy en el corazón el tema de la inteligencia artificial y manejo de datos. Entonces, adelante, José Carlos. Hola, Selenia, muchísimas gracias. Oye, Sergio, no tengo el gusto de conocerte. He escuchado a docenas y docenas y docenas de ponentes que intentan poner en blanco y negro este tema tan complicado de entender de la inteligencia artificial de diversas nacionalidades en distintos congresos a lo largo del mundo. Y eres el mejor ponente que he escuchado. La verdad, me congratulo, mi querido paisano, felicidades, disfruté mucho tu ponencia. Oye, Sergio, fíjate, hay una cosa del sesgo. El sesgo sí tiene que ver mucho con los protocolos de programación y con los objetos de programación que se están utilizando, pero sobre todo con el modelo con el que estás utilizando. Y es por eso que salió el concepto, Sergio, de las redes antagónicas generativas. Las redes antagónicas generativas
es cuando pones a concursar en un modelo de juego tipo suma cero, solo puede haber un ganador. Cuando pones a GPT a competir con Claude y lo pones a competir con Google Palm, por ejemplo, que son los tres que yo uso para análisis de información de datos de mercado público. Pero cuando tú lanzas un prompt, las tres redes neuronales compiten entre sí, los tres modelos de inteligencia compiten entre sí para ver quién te ofrece la mejor respuesta. Porque GPT, Sergio, es muy tendiente al choro, a soltar el rollo, y tiende mucho a alucinar, ¿no? Ya sabes, los niveles de temperatura que se utilizan para obtener respuestas. GPT, de manera predeterminada, tiene un nivel de temperatura muy alto, por lo cual puede alucinar muy fácil. Mientras que Claude es experto en análisis de datos y Google Palm es análisis, es experto en desarrollo de estructuras. Entonces, cuando tú tienes problemas de sesgo, las redes antagónicas generativas entran ahí para poner a concursar a ellos y ver quién te está ofreciendo una respuesta mucho más apegada a la realidad y en términos de prompt engineering, una respuesta menos alucinada. Ahí, Total- sí, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Galo. Y es que fíjate, una de las funciones que hace prácticamente ese tipo de sistemas es que, o sea, el tema de ponerlos a competir no solamente es ponerlos a competir, sino tratar de engañarlos. O sea, ujú, eso es prácticamente, engaña a través de datos una o a otro para ver cuál de ellos, pues, realmente tiene una mayor efectividad y tenga la capacidad de discriminar aquellos datos que dicen, no, es que esto no es real. Entonces, sí, claro, o sea, este tipo de entrenamientos son muy interesantes, pero sí debemos de entender que a fin de cuentas siguen siendo como parte de las redes neuronales generativas, que son muy buenas, sobre todo para imágenes médicas. Eso sí, o sea, una de las cosas de imágenes médicas, también para algunos procesos, por ejemplo, para mejora de la atención en salud, porque lo que haces es simular tratamientos y luego generas las mejores recomendaciones personalizadas. Pero aquí sigue habiendo un poco de las dos cosas. Si bien el algoritmo, este algoritmo, y diste con un punto, utilización de las redes neuronales de este ah, tipo, de este tipo antagónicas. antagónicas, de este tipo de redes antagónicas generativas, el uso de estas redes a fin de cuentas, un modelo, es un modelo Composición de modelos. que lo que hace es ayudar a ver el mejor modelo. Y fíjate que hay este tipo de formas, lo que hacen es, a ver, me compara entre todos los que existen y empiezo a comparar y a discriminar de todos los que hay. Yo le puedo decir, el tema es que de este tipo de sistemas requieres una gran cantidad de procesamiento, aún mayor, porque tú lo que estás a hacer es que le dices, oye, utilízame todas las que existen, y hay una gran cantidad de modelos. Empieza a probar, y luego empieza a generar engaños para ver la estabilidad o inestabilidad del sistema, y entonces ya lo que buscas es, bueno, perfecto, ya tengo una solución, pero si requieres un recurso computacional muy alto. Ya aquí estamos hablando de sí, supercomputadoras enlazadas, con nubes, pues obviamente con mayor capacidad, y definitivo elimina el sesgo de decir, pues yo pongo el algoritmo que yo quiera. Mm, El único problema es que sigue habiendo el problema de que hemos hablado desde el inicio y a lo largo del tiempo, el problema de la base de datos. eh, si sin una buena base de datos, pues por muy buen algoritmo que tengas, pues la base de datos, si no está de una forma correcta, pues prácticamente vamos a tener también resultados incorrectos. Pero definitivo, yo estoy contigo, este tipo de redes antagónicas generativas, pues es una herramienta súper poderosa, sobre todo en este tipo de datos sintéticos, y que han habilitado mucho mejor las inteligencias artificiales o los diferentes modelos, y porque aprenden diferentes patrones que son cada vez más complejos y permiten unos avances en muchas áreas, ¿no? Y se están ocupando en diversas áreas en la parte médica, justamente.
Y de hecho, bueno, de los programadores que yo tengo contratados son programadores originales de OpenAI. Mm, Ellos, mi líder de proyectos, fue contratado directamente por Elon Musk. ah, ok. Y cuando empezamos a crear con ellos los Alpha Dogs, ellos dijeron, ouch, GPT creo que no va a funcionar muy bien, que digamos, porque GPT es muy chorero. Creo que No, es que necesitamos meterle sí. un mix de modelos. Y es cuando empezamos a ver, yo soy fanático de Claude, de Anthropy. Claude es experto en analizar distintos modelos de datos. Oye, Sergio, mi pregunta original, con la que me entusiasmé mucho con tu presentación, fue con los reportes de anomalías. En los reportes de anomalías es algo que naturalmente hace la inteligencia artificial. Tú ya tienes precargado un layout de información donde dices, aquí siempre va una columna de datos que se llama año. Y de repente tú no le pones el año y le pones un ingrediente activo, por ejemplo, ¿no? ¡Pum! De inmediato el reporte de anomalías te dice, esto no pasa. Eso te ayuda y te facilita mucho a la validación de los datos. Pero y me quiero regresar al slide donde tienes a la corredora con su wearable. Ah, Esa corredora está nutriendo una red neuronal, ¿vale? Y le está proporcionando su información, muy probablemente de antecedentes genéticos, su fenotipo, su sexo, su localidad, la temperatura a la cual está haciendo ejercicio y todo. Pero así como lo estabas poniendo, Sergio, es una red mononeuronal porque es una usuaria interactuando con un wearable que está accediendo a bases de datos y está generando respuestas bidireccionales, ¿vale? no, sí, Cuando definitivamente. tienes una serie de corredoras que están compartiendo datos y esos datos están nutriendo bidireccionalmente una base de datos central, aquí es donde se genera la magia. Y tú lo dijiste, maravilloso, esto no es un plug and play. Esto no es un software que compras en el Office Depot, lo instalas y ¡pum! Ya tengo PowerPoint instalado en mi computadora. No, aquí el verdadero reto es lo que estamos promoviendo nosotros, es la convergencia digital en salud, Sergio. Convergencia Ujú. digital es que, a ver, yo fabricante de medical devices, estoy innovando y estoy creando estas redes neuronales. Proveedores de servicios de salud, instituciones hospitalarias, gobierno, agencias regulatorias, vamos todos a la par. Si vamos todos a la par, estamos logrando la convergencia digital en salud. Porque hoy por hoy lo que estamos viendo, y me voy a la pregunta de Alfonso, discúlpame, no alcancé a captar bien, y qué onda con el Consejo de Salubridad General, oye, y qué onda con la COFEPRIS, y qué onda con las Alfonso instituciones Reyes. públicas. Perdón. Alfonso Reyes, que comentaba justo que debíamos aprovechar, que por México debe aprovechar la coyuntura para los nuevos funcionarios del Consejo para impulsar el uso de software libre para modelos farmacoeconómicos y Y, buscar la y, transparencia. y Selenia, es precisamente lo que se necesita para lograr una convergencia digital en salud, es que alguien tome un liderazgo. Que alguien diga, fabricantes, distribuidores, compradores, reguladores, hospitales públicos, hospitales privados, redes hospitalarias, vamos todos por el mismo canal y vamos todos en el mismo plan de trabajo para que todos podamos avanzar. Porque hoy por hoy, ¿cuál es la realidad? Las empresas están muy avanzadas. Los consultores están súper avanzados, los distribuidores están avanzadísimos, los hospitales privados, 2, 3 avanzados, y los hospitales públicos, ¡pum!, en el suelo. Ahí no logramos generar esa convergencia. Se necesita un liderazgo, Sergio. ¿Qué más se necesita para poder lograr esa convergencia digital en salud desde tu perspectiva? Que, reitero, eres de los mejores ponentes a nivel mundial que he escuchado en el tema y te felicito y con eso cierro el micrófono. Gracias, Carlos. Mira, en realidad creo que aquí es una de las principales cosas, ¿no? Aquí sí voy a hablar un tema totalmente personal. El problema es que yo he estado visualizando es que estamos muy relegados tratando de resolver múltiples factores, principalmente de procesos en general en el sector salud. Y bueno, en realidad hay una gran cantidad de cosas por resolver.
Uno de ellos es la utilización de los datos. Y entonces, yo sí creo que hay digamos que ciertas prioridades que le están dando más ahínco, más énfasis que a otras. El tema y el problema es que el uso de estas herramientas les puede ayudar para todo eso, para mejorar sus procesos, para hacerlos más rápidos, más efectivos. Pero nuevamente es este desconocimiento. Mira, me gusta que haya personas con conocimiento de temas de inteligencia artificial y que lo estén llevando a las empresas. Cuando uno hace la estadística, de hecho salió una estadística era de Ron Ford, ahorita recordé, Ron algo, eh, lo que hizo fue un análisis de diferentes empresas, hizo diferentes preguntas, cuánto era la implementación en general de procesos de digitalización, en general de procesos de, de utilización de herramientas avanzadas, por ejemplo, de temas para análisis eh, toma de decisiones basados en inteligencia de datos y, por supuesto, inteligencia artificial. Bueno, la capilaridad era muy baja, prácticamente no había, sí, bien digitalización, pero iba bajando mucho, 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 aunque muchos decían es una herramienta importante. La realidad es que todavía hay mucho por recorrer, porque no hay el conocimiento. Entonces sí, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en extender esto. Y una de las cosas que por eso, de hecho, le ofrecí a Selenia, es, es poder trabajar en conjunto para potenciar esta posibilidad de una mayor permeabilidad de la información enfocada a temas de diversos tipos, pero principalmente en investigación, para que esto pudiera llegar a diferentes actores. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Cada uno tiene que poner de su parte. Todos los 25 participantes que estuvieron o más que durante un tiempo, me gustaría que salieran con la idea de, sí voy a empezar a conocer un poquito más, porque definitivo, el uso de ChatGPT es solamente para darte cierta información, para generar algunas ideas, pero no, está muy lejos de lo que se requiere. Hay una pero múltiples cantidades de lo que son diferentes desarrollos de aplicaciones, de bases de datos, de sistemas, y hay que conocerlos de todos, hay que conocer de ciencias de datos. Entonces, ahí es trabajar en conjunto, traer cada vez a más actores que estén en interés de poder trabajar en esta área, de ampliar los conocimientos y sobre todo, empezar por la primera cadena. Y la primera cadena es la concientización de lo que nosotros podemos obtener en beneficio al utilizar estas herramientas. Con eso empezamos al tema de análisis de datos. Y ya ni siquiera todavía hablamos de desarrollo de aplicaciones, modelos, no, todavía eso puede esperar. El enfoque debería ser que en el sector salud debemos trabajar en la generación de datos y correcta generación de los datos. No solamente que haya el aleatorio. Expediente clínico electrónico va a ser vital para poder obtener esas informaciones y tener la portabilidad. Y ahí es donde entra el concepto que tú comentas, ¿no? De monodireccional y multidireccional. El monodireccional es que yo como persona, individuo, mando mi información a través de la información que yo tengo, por ejemplo, de expediente clínico electrónico, y alimento algo que hace que crezca justamente los datos. Y que todos, no solamente uno, sino múltiples individuos, están alimentando esta base de datos. Y a través de esto puede haber un mayor beneficio. Si trabajamos desde ahorita con el tema de los datos como tal, de la obtención de los datos, un protocolo, una base y una política inclusive, más adelante los desarrollos y utilización de modelos de Machine Learning va a ser mucho más sencillos. Los datos son importantes, hay que trabajar en la concientización en diferentes segmentos. Buenísimo, Sergio. Muchas gracias y muchas gracias, José Carlos. Bueno, ya estamos sobre tiempo, fuera de tiempo, pero la verdad es que se nos ha ido súper rápido. Gracias, el doctor Enríquez también está muy orgulloso del sistema de Pemex, de los servicios de salud de Pemex, que sí tienen un expediente electrónico universal en tiempo real, que facilita esta toma de decisiones oportunas, que el sistema de referencia y contrarreferencia funciona de manera óptima, reduce tiempos de espera, bueno, todas las ventajas que sabemos, ¿no? Quiero agradecer especialmente también la presencia de la doctora Adriana Roballo, que se conectó de Colombia, y comentarles que vamos a poner este video en nuestras redes sociales para que también muchas personas después nos preguntan que no pudieron conectarse, entonces lo ven después.
Y un agradecimiento muy especial a Frank Valdés de GoPharma, Marketing and Media GoPharma, que nos ayudó con la difusión y con la liga para poder hacer posible esta sesión del día de hoy. Sergio, muchísimas gracias. De verdad que nos vamos fascinados con tu exposición. Ya teníamos ganas que nos explicaras de manera sencilla el tema de inteligencia artificial en salud y cómo se desmitifica. Sin más, pues les deseo una buena noche para todos y hasta pronto. El 19 de noviembre vamos a hacer una sesión presencial en las oficinas de AstraZeneca, más o menos a la misma hora, 5:30, 6 de la tarde. El maestro Sergio no nos va a poder acompañar porque se va de viaje, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Hay muchas felicitaciones para ti, Sergio. No sé si quieras apuntar por aquí tus datos de contacto, tus redes sociales que nos están pidiendo mucho. Y Claro. pues en eSport también está en los foros aquí Sergio etiquetado. Muchas gracias a todos. Y aquí está el LinkedIn de Sergio. Hasta pronto y buenas noches. Gracias, Sergio. Bueno, un gusto. Gracias.